antes de convertirse en Espinoza Paz, antes de que su nombre apareciera en carteles, listas de popularidad y escenarios multitudinarios, hubo un muchacho llamado Isidro Chávez Espinoza. Nació el 29 de octubre de 1981 en Angostura, Sinaloa, una tierra marcada por el polvo, la música de banda, la vida rural y esa forma muy mexicana de convertir la tristeza en canción. Su historia no comenzó en estudios de grabación, ni en oficinas de grandes disqueras, sino en un entorno humilde, familiar y profundamente popular, donde la música no era todavía una profesión, sino una manera de decir lo que muchas veces no podía decirse de frente. Fuentes biográficas y de la industria lo identifican como un cantautor mexicano de regional mexicano, especialmente ligado a la banda, el norteño, el mariachi y el country en español. Desde muy joven, Isidro descubrió que tenía una relación distinta con las palabras. Mientras otros niños soñaban con jugar, correr o escapar de la rutina del campo, él empezó a escribir canciones. Según biografías difundidas sobre su carrera, compuso su primera canción alrededor de los 11 años, y para los 13 ya había escrito decenas de letras. Aquello no era una simple afición infantil, era una forma de mirar la vida desde la emoción, de observar los amores ajenos, las despedidas, los silencios de la casa, los gestos de la gente del pueblo. En ese punto nace una de las claves de su éxito. Espinoza Paz nunca pareció escribir desde la distancia del artista famoso, sino desde la mirada de alguien que conocía el lenguaje cotidiano de la gente común. La familia fue el primer escenario de su vida. Su madre, María de la Paz Espinoza, dejó una huella decisiva no solo en su biografía, sino también en su nombre artístico. La palabra paz no fue un adorno comercial, terminó convirtiéndose en una marca emocional. Diversas reseñas recuerdan que la muerte de su madre fue un golpe profundo en su adolescencia. Ese dolor no desapareció. Se transformó en una sensibilidad que más tarde marcaría sus composiciones. Por eso, cuando muchos oyentes sienten que sus canciones hablan de abandono, espera, amor imposible o resignación, no están escuchando únicamente fórmulas románticas. Están escuchando la memoria de un muchacho que aprendió temprano que la vida puede cambiar sin pedir permiso. Su padre también ocupó un lugar importante en ese camino. Mientras trabajaba en Estados Unidos, le envió dinero para comprar su primera guitarra. Ese detalle parece pequeño, pero en la biografía de Espinoza Paz funciona como una escena fundacional. Un joven con letras guardadas, una guitarra recién comprada y un deseo enorme de aprender sin maestros, sin privilegios y sin una ruta clara hacia la industria. Él no nació dentro de una dinastía artística ni fue presentado al público como producto fabricado. Se formó desde la intuición, escuchando, probando, equivocándose y afinando una voz que, con el tiempo, se volvería reconocible por su tono directo y sentimental. La migración también atravesó su historia. Como tantos mexicanos de origen humilde, viajó a Estados Unidos y trabajó en labores duras. B.M. Nico, en un perfil dedicado al compositor, recuerda que sus días en California estuvieron marcados por el trabajo físico en el campo, mientras seguía cargando con el sueño musical. Esa experiencia reforzó una característica esencial de su obra. Sus canciones no suenan como fantasía de lujo, sino como confesiones nacidas de la necesidad, del sacrificio y de la vida real. Quien ha trabajado lejos de casa, quien ha amado a distancia, o quien ha sentido que debe empezar de cero entiende por qué sus letras encontraron eco en millones. Pero el regreso a México fue igual de decisivo. Después de ese periodo de esfuerzo y duelo, Isidro volvió a su tierra con una convicción más clara. Si iba a vivir, quería hacerlo componiendo. Durante años cantó, escribió y buscó oportunidades en el circuito regional. No fue un salto inmediato a la fama, fue una ruta de paciencia, insistencia y rechazo. En esa etapa, su talento comenzó a circular primero como compositor, no necesariamente como estrella. Esta diferencia es importante. Antes de que el público lo reconociera por su rostro, otros artistas empezaron a reconocerlo por sus canciones. El oficio llegó antes que la celebridad.
Una de las primeras grandes puertas se abrió cuando sus composiciones llegaron a El Coyote, figura popular de la banda sinaloense. Canciones como Besitos en el Cuello y Prohibido ayudaron a cimentar su reputación como autor dentro del regional mexicano. Ese momento cambió su destino. Ya no era solo el muchacho de Angostura que escribía por intuición, sino un compositor capaz de darle material exitoso a intérpretes consolidados. La industria comenzó a mirar hacia él con atención, porque tenía algo escaso. Canciones sencillas, directas, pegajosas, pero con una carga emocional que el público podía sentir como propia. En 2006 conoció al productor Martín Fabián, encuentro que derivó en una etapa clave de su carrera artística. Su debut como intérprete llegó con proyectos como Paz en tu corazón, y poco después, Guille se fue construyendo el camino hacia una presencia más fuerte en el mercado. Sin embargo, desde el inicio se notaba una tensión que acompañaría su vida pública. Espinosa Paz quería cantar, pero también quería conservar el control de lo que escribía, de lo que decía y de cómo se presentaba. Esa tensión entre talento, industria y representación acabaría teniendo consecuencias más adelante. Por eso, al mirar su infancia y sus primeros pasos, la frase "a los 44 revela lo que todos sospechábamos" empieza a tener sentido. Lo que muchos sospechaban era que detrás del artista exitoso había un hombre hecho de pérdidas, trabajo duro y silencios familiares. No se trataba de una celebridad fabricada por la televisión, ni de una voz nacida para el lujo. Espinosa Paz fue ante todo un compositor de pueblo, alguien que convirtió la carencia en lenguaje y la nostalgia en una forma de identidad. Su mayor secreto, si puede llamarse así, siempre estuvo a la vista. Escribía desde la herida, pero cantaba como si todavía creyera en la esperanza. La carrera de Espinosa Paz se entiende mejor si se observa desde dos caminos paralelos: el del compositor y el del cantante. Algunos artistas alcanzan fama solo por su voz, otros por la imagen o por el espectáculo. Él construyó su lugar desde la escritura. Antes de ser una figura reconocida por grandes audiencias, ya era un nombre respetado entre intérpretes del regional mexicano. Sus canciones comenzaron a circular en voces ajenas, y esa circulación fue creando un prestigio silencioso. La gente quizá todavía no sabía quién era Isidro Chávez Espinosa, pero ya cantaba frases nacidas de su pluma. Su gran consolidación llegó con El cantautor del pueblo, título que funcionó casi como declaración de principios. No se presentaba como un artista distante, sino como alguien que escribía desde y para la gente común. En 2008, BMI lo describía como un creador cuya voz y letras conectaban con la vida de pueblo, la instrumentación tradicional y la sensibilidad del regional mexicano. Esa combinación fue decisiva. Mientras otros apostaban por grandilocuencia, él apostaba por frases sencillas, historias de amor y un tono confesional que parecía salir de una conversación en la mesa, en la calle o en una despedida de madrugada. El próximo viernes fue uno de los temas que lo colocó en el mapa masivo. La canción llegó a las listas de Billboard y alcanzó una posición relevante en Hot Latin Songs, con un pico reportado en el número 14, en enero de 2009. Ese dato es importante porque demuestra que Espinosa Paz no se quedó únicamente en el circuito local. Su propuesta pudo competir dentro del mercado latino más amplio, especialmente entre públicos de México y Estados Unidos. El éxito de El próximo viernes también confirmó algo esencial. Espinosa Paz sabía escribir canciones que otros podían adaptar, reinterpretar y llevar a públicos distintos. Thalía grabó una versión pop del tema para su etapa de primera fila, lo que ayudó a mostrar que sus composiciones podían vivir fuera del molde estrictamente regional. En otras palabras, el compositor sinaloense no solo escribía para banda o norteño, escribía emociones transportables. Esa es una de las mayores virtudes de un autor popular: lograr que una canción funcione con sombrero, con mariachi, con banda o con una producción pop, sin perder su centro emocional. La industria comenzó a reconocerlo con fuerza. La Academia Latina de la Grabación registra a Espinosa Paz
con 5 nominaciones al Latin Grammy, aunque sin premios ganados hasta la 26ª entrega. Entre esas nominaciones aparece Compromiso Descartado, en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana. Este dato muestra una paradoja frecuente en su carrera. Aunque el público lo abrazó masivamente, los grandes premios no siempre lo coronaron como ganador. Sin embargo, estar nominado varias veces dentro de una academia internacional confirma su peso como autor y como figura del regional mexicano. También recibió importantes reconocimientos autorales. En 2020 se informó que obtuvo su reconocimiento BMI Latino número 47, y medios especializados lo destacaron como uno de los compositores regionales mexicanos más galardonados por esa organización. Este punto es clave para entender su verdadera dimensión. Espinoza Paz no depende solo de una canción famosa ni de un momento viral. Su fuerza está en la acumulación de obras, en la cantidad de artistas que han grabado su material y en la permanencia de sus letras dentro del gusto popular. La fama, sin embargo, trajo también una forma de presión. Cuando un artista es llamado del pueblo, el público espera que nunca cambie, que siempre conserve la misma humildad, el mismo tono y la misma cercanía. Espinoza Paz tuvo que cargar con esa expectativa. Su imagen pública se construyó alrededor de la sinceridad, pero la industria musical no siempre premia la sinceridad. Exige estrategia, contratos, giras, promoción, relaciones públicas y decisiones empresariales. Allí comenzó la tensión entre el hombre que escribía desde la emoción y el personaje que debía sostener una carrera internacional. Aún así, su catálogo creció. Virgin Music Group, al anunciar un acuerdo global con él en 2023, lo presentó como uno de los cantautores mexicanos más prolíficos de la actualidad y destacó un catálogo de más de 25 álbumes. También subrayó que sus producciones habían llegado a lugares destacados en ventas, radio y listas de popularidad. Más allá del lenguaje promocional, el anuncio confirma algo importante. Incluso después de años de carrera, Espinoza Paz seguía siendo considerado una pieza valiosa dentro de la historia reciente del regional mexicano. La relación con el público fue otro de sus grandes premios. Sus seguidores no solo lo celebran por cantar bien, sino por decir cosas que muchos sienten y pocos se atreven a admitir. Sus letras hablan de perder, rogar, esperar, equivocarse, recordar y seguir de pie. No construyó una imagen de invencible, construyó una imagen de hombre sensible. Y en un género donde muchas veces domina la pose de fuerza, esa vulnerabilidad lo hizo diferente. El pueblo lo hizo suyo porque sus canciones parecían escritas para quienes no encuentran palabras exactas para explicar una ruptura, una culpa o una esperanza. Por eso, la Tungho, Kwadanchung, la ovación popular, no se explica solo por premios. Se explica por identificación. Espinoza Paz convirtió experiencias íntimas en lenguaje colectivo. La gente no necesitaba conocer todos los detalles de su vida para sentir que él hablaba de la vida de ellos. Esa es la marca de los compositores que permanecen. No solo entregan melodías, entregan frases que el público guarda para momentos personales. En ese sentido, su carrera no es únicamente una sucesión de discos y nominaciones. Es una conversación larga con millones de oyentes. A los 44 años, el brillo de su carrera revela una verdad que muchos sospechaban. Espinoza Paz no fue grande por parecer perfecto, sino por parecer cercano. Su gloria está hecha de canciones que suenan a confesión, de premios autorales, de nominaciones internacionales y de una conexión popular que no se compra con campañas. Se gana con años de escribir lo que otros callan. La vida privada de Espinoza Paz ha sido, durante años, una zona cuidadosamente protegida. A diferencia de otras figuras del entretenimiento que convierten su intimidad en espectáculo, él ha mantenido a su familia lejos del foco público. Ese silencio no significa ausencia de historia. Al contrario, hace que cada detalle confirmado cobre más valor. En 2025, Milenio retomó información sobre su esposa Claudia Kelly y señaló que ambos llevan muchos años juntos.
con una relación de largo recorrido y bajo perfil. También se informó que el cantante ha hablado de su esposa como una figura de paciencia y compañía, alguien importante en su estabilidad fuera del escenario. Ese dato permite leer de otra manera sus canciones de amor. En el universo de Espinosa Paz, el amor rara vez aparece como un cuento perfecto. Aparece como espera, negociación, falla, orgullo, arrepentimiento y resistencia. Sus letras no idealizan por completo la relación sentimental. Más bien muestran el terreno frágil donde una pareja puede amarse y herirse al mismo tiempo. Por eso encajan tan bien con la estructura emocional de su propia vida pública. Un hombre que canta abiertamente sobre el amor, pero protege con firmeza la identidad y la tranquilidad de quienes ama. También se ha informado que tiene 4 hijos: Romeo, Mariana, Claudia e Isidro. El mismo reporte señala que el artista ha buscado protegerlos de la exposición pública, manteniendo una diferencia clara entre su carrera y su paternidad. Esta decisión resulta significativa en tiempos en que las redes sociales empujan a los famosos a mostrarlo todo. Espinosa Paz parece haber elegido lo contrario: no convertir a sus hijos en parte del espectáculo. Esa protección también puede entenderse como una forma de reparación íntima. Alguien que perdió a su madre siendo joven sabe que la familia no es una decoración para la fama, sino un territorio sagrado. Pero esa reserva también alimenta preguntas. Cuando un artista canta tantas veces sobre el dolor amoroso, el público tiende a buscar en su vida real las claves de cada canción. ¿A quién le escribió? ¿Qué relación terminó? ¿Qué culpa guarda? ¿Qué amor no pudo sostener? El problema es que la curiosidad del público no siempre respeta los límites de una persona. Espinosa Paz ha dejado claro, con su manera de actuar, que su obra puede ser pública, pero su hogar no necesariamente tiene que serlo. Esa frontera es una de las partes más interesantes de su personaje. En una carrera como la suya, la familia también implica sacrificio. Las giras, los viajes, las noches fuera de casa, los compromisos de promoción y el peso de mantener una carrera musical pueden generar distancias difíciles. Aunque no todo se conoce públicamente, es razonable leer en su trayectoria una tensión común a muchos artistas. El escenario da aplausos, pero también quita tiempo. La fama ofrece reconocimiento, pero cobra privacidad. El éxito económico puede mejorar la vida familiar, pero no siempre cura las ausencias emocionales. Allí aparecen los Gok-Wat de su historia, no como escándalo inventado, sino como el costo humano de sostener una vida artística durante décadas. Su esposa, según lo publicado, ha permanecido en un segundo plano. Eso dice mucho del tipo de equilibrio que la pareja ha intentado construir. La figura pública es él. La vida doméstica parece funcionar con otras reglas. Cuando Espinosa Paz dice, según lo citado por medios, que ella le tiene mucha paciencia, la frase puede leerse de manera sencilla, pero también revela una verdad más profunda. Convivir con un artista intenso, perfeccionista, sensible y expuesto no debe ser fácil. La paciencia, en una relación larga, no es un detalle menor. Muchas veces es la estructura invisible que sostiene todo. Los hijos, por su parte, representan una continuidad emocional. En la historia de Espinosa Paz, la figura materna perdida y la familia que él formó parecen dialogar en silencio. La muerte de su madre marcó su adolescencia. La paternidad, años después, le dio otro tipo de raíz. Quizá por eso su obra no se siente solamente romántica. Muchas de sus canciones tienen un fondo de familia, de ausencia, de hogar perdido o deseado. Incluso cuando canta al amor de pareja, aparece una búsqueda de pertenencia. Alguien que no se vaya, alguien que espere, alguien que comprenda. Los conflictos amorosos, reales o cantados, también forman parte de su identidad artística. La música regional mexicana ha vivido durante décadas de historias de orgullo, traición, abandono y reconciliación. Espinosa Paz llevó esos temas a una sensibilidad más confesional. No siempre su personaje lírico queda como héroe. A veces parece culpable, torpe,
contradictorio, humano. Ahí está parte de su poder. Su público no lo escucha porque prometa perfección, sino porque describe imperfecciones reconocibles. En sus canciones, el hombre puede fallar, pedir perdón, perder dignidad por amor o aceptar que ya no hay solución. Por eso, cuando el título dice que admite lo que todos sospechábamos, en el terreno familiar puede entenderse así. Espinosa Paz confirma con su vida que detrás del compositor famoso hay un hombre profundamente marcado por la necesidad de proteger lo suyo. Protege a sus hijos, protege a su esposa, protege la memoria de su madre y protege el espacio privado donde no entran los reflectores. Esa protección, sin embargo, no elimina las tensiones, solo las vuelve más silenciosas. En el fondo, su historia familiar no es una novela de escándalos abiertos, sino una crónica de equilibrios difíciles. Amor y ausencia. Fama y privacidad. Escenario y hogar. Canciones públicas y dolores íntimos. Espinosa Paz ha construido una carrera cantando lo que muchos viven en secreto, pero al mismo tiempo ha elegido guardar para sí la parte más delicada de su propia vida. Y tal vez ahí reside su contradicción más humana. Revelar emociones a millones, sin entregar por completo su intimidad. Toda carrera larga tiene una zona de sombra. En el caso de Espinosa Paz, no se trata de reducir su historia a una sola polémica, sino de entender cómo los conflictos profesionales, los rumores y las pausas públicas pusieron a prueba su lugar en la música. Uno de los episodios más recordados fue su anuncio de retiro en 2012. Rodeado de tensiones con su entonces manager, Martín Fabián. Noroeste reportó que el cantante dejó ver públicamente su molestia y publicó mensajes relacionados con la importancia de leer antes de firmar, en medio de una ruptura profesional que generó amplia especulación. Ese episodio mostró una fragilidad común en muchos artistas que vienen de abajo. El talento no siempre llega acompañado de protección legal, asesoría clara o control absoluto sobre la carrera. Para un compositor que construyó su identidad desde su propio nombre, cualquier disputa sobre contratos, representación o porcentajes podía sentirse como una amenaza directa. No era solo dinero, era control, autoría, identidad. Cuando un artista del pueblo entra en la maquinaria empresarial, descubre que las canciones emocionan al público, pero los contratos deciden el futuro. La prensa de espectáculos también habló de versiones y acusaciones alrededor de ese conflicto. Algunos medios mencionaron desacuerdos económicos y contractuales, incluyendo señalamientos atribuidos al propio artista sobre porcentajes y manejo profesional. Aunque no todo puede presentarse como sentencia judicial definitiva en una pieza narrativa, sí puede afirmarse que la disputa afectó su imagen pública y alimentó la idea de un artista cansado, desencantado y presionado por el entorno de la industria. Otro momento delicado llegó con el tema de su visa para Estados Unidos. En 2025, distintos medios mexicanos informaron que Espinosa Paz enfrentaba dificultades para presentarse en ese país por problemas con su visa de trabajo y de turista. Milenio subrayó que la situación generó especulaciones, especialmente porque el regional mexicano vivía un debate intenso alrededor de los narcocorridos. Sin embargo, el mismo medio señaló que Espinosa Paz no interpreta narcocorridos ni corridos tumbados como eje de su carrera. Telediario también informó que no se habían confirmado razones específicas sobre la pérdida o suspensión de la visa, y aclaró que asociar su caso automáticamente con letras de apología del delito no aplicaba directamente al cantautor sinaloense. El Heraldo de México, por su parte, reportó que su equipo buscó aclarar rumores para evitar más especulaciones sobre el tema migratorio. En otras palabras, hubo polémica, hubo conversación pública y hubo afectación profesional, pero no una explicación oficial completa que permita convertir el caso en condena moral. Ese matiz es importante para un relato serio. En YouTube, el título puede prometer revelación. El contenido debe entregar contexto. La revelación no es que Espinosa Paz haya sido desenmascarado como villano, sino que su carrera muestra los costos de ser una figura popular en un género constantemente observado, juzgado
y politizado. Cuando el regional mexicano entra en debates migratorios, culturales o morales, incluso artistas que no representan la línea más polémica pueden verse arrastrados por el clima general. También hubo momentos en que parte del público se confundió, se alejó o dejó de verlo con la misma intensidad mediática de sus años más explosivos. Eso ocurre con muchos artistas. Después del auge, llega la etapa de la permanencia. Ya no se vive todos los días en la cima de las listas, pero se sostiene una obra. Espinoza Paz no desapareció, cambió de ritmo. Siguió componiendo, colaborando, publicando música y manteniendo un catálogo que la industria todavía considera valioso. El acuerdo global, anunciado por Virgin Music Group en 2023, confirma que su nombre conserva peso comercial y artístico más de una década después de su explosión masiva. A nivel de premios, la historia también tiene una lectura doble. No ganó Latin Grammy, pero acumuló 5 nominaciones. No necesitó todos los trofeos posibles para convertirse en referencia. Su impacto se mide en canciones grabadas por otros, en reconocimientos autorales como los BM, en la memoria del público y en la influencia que dejó sobre una generación de compositores regionales. Entonces, ¿qué admite Espinoza Paz a los 44? Admite, con su trayectoria más que con una sola frase, que no fue perfecto, que tuvo conflictos, que la industria puede golpear incluso a quienes parecen intocables, que la fama no resuelve las heridas de origen, que el amor, la familia y el escenario no siempre conviven sin tensión, que a veces el público aplaude y otras veces pregunta, sospecha o se aleja, pero también revela algo más poderoso, que un artista no se define únicamente por sus crisis, sino por lo que logra construir después de ellas. Su valor final está en haber convertido una historia humilde en una obra reconocible. Espinoza Paz representa al compositor que no necesitó disfrazar su origen para conquistar escenarios. Su voz puede gustar más o menos. Sus decisiones pueden discutirse. Sus silencios pueden alimentar dudas. Pero su lugar dentro del regional mexicano ya no depende de una moda. Está escrito en canciones que otros artistas grabaron, en públicos que lo siguieron durante años y en una identidad musical que une dolor, sencillez y memoria popular. La confirmación del título llega aquí. Lo que todos sospechábamos era que detrás del sombrero, de la voz y de las letras dolidas, había un hombre vulnerable, reservado, orgulloso de su origen y marcado por pérdidas que nunca dejó de cantar. A los 44, Espinoza Paz no necesita presentarse como santo ni como víctima. Su historia vale precisamente porque muestra contradicciones. El niño humilde que se volvió autor famoso. El hombre privado que canta sentimientos públicos. El artista premiado que también enfrentó conflictos. El compositor que fue cuestionado pero siguió de pie. Y al final, esa es la verdadera fuerza de su personaje. Espinoza Paz no sobrevivió a la fama intentando parecer invencible. Sobrevivió porque sus canciones aceptan la derrota, el error, la espera y el arrepentimiento. En un mundo musical que cambia de tendencia cada semana, él conserva algo que no se fabrica con algoritmos. Una voz de pueblo, una memoria emocional y una forma de escribir que todavía le pertenece a quienes alguna vez amaron, perdieron y siguieron cantando.